La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ustedes han recibido el boletín y allí está el texto para esta mañana. De igual manera está el bosquejo, que con la ayuda de este bosquejo vamos a desarrollar este tema. Pero antes vamos a pedir la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús pedimos tu asistencia, Espíritu Santo. Esta palabra ha sido inspirada por ti y sin ti no la comprenderemos, pues necesitamos tu buena voluntad que nos reveles a través de esta porción que estaremos meditando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema para esta mañana, hermanos y amigos, lleva como título Caminando en Victoria. Caminando en victoria. Dios tiene maravillosos planes para nuestras vidas. Podemos ser exitosos o quién sabe fracasados. Por supuesto, si le preguntáramos al Señor, a nuestro Dios, Él nos dirá y nos manifestará su deseo. Y su deseo para nuestra vida es bendecirnos. Él quiere bendecirnos de una manera extraordinaria y quiere que en cada área de nuestra vida desarrollemos esa bendición. No obstante, cuando nos alejamos de Él o nos independizamos de Dios y de su palabra, nos podría ocurrir lo que al rey Uzías le aconteció, quien cayó en desgracia porque le permitió a su corazón llenarse de altivez, llenarse de vanidad, de autosuficiencia y de orgullo. Este rey empezó bien, pero terminó en pésimas condiciones. Amado hermano en Cristo, yo le felicito a usted por haber venido a esta reunión de adoración. Qué bien que usted como yo empecemos bien el año adorando al Señor, meditando en su palabra, reflexionando en las Escrituras. Pero también te animo que concluyas este año adorando al Señor, sirviéndole al Señor, con ese mismo entusiasmo, con esa misma intensidad como hoy inicias. El rey Uzías empezó bien, pero terminó muy mal. No vaya a ser que eso suceda o pase con nosotros. Vamos a ver en este pasaje 4 cosas respecto a este rey. 4 verdades que nos llevará a reflexionar. Lo primero que quiero resaltar es que el rey Uzías buscó a Dios. Buscó al Señor de una manera intensa, de una manera fervorosa. Y esto nos lleva, en primer lugar, a considerar, para tener éxito en nuestra vida y caminar en victoria, buscar a Dios. Versículo 4 y 5. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4 y 5. Vamos a leer en partes la palabra para no leerla 2 veces. Ustedes pueden continuar leyendo una y otra vez, pero por factor tiempo voy a ir a versículos claves de este capítulo. Entonces estamos en el capítulo 26, verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En estos días que el rey Uzías buscó a Dios, Dios se encargó de prosperarlo, porque buscó a Dios conforme la voluntad del Señor. Hubo un siervo llamado Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y aquí se hace mención a este hombre. Posiblemente este hombre fue un brazo derecho, un apoyo espiritual, un soporte espiritual para Uzías. Era entendido en visiones y fue inspiración para Uzías, para que éste buscara a Dios. Buscar a Dios trae prosperidad
y bendición. El secreto del rey Uzías fue caminar conforme a la voluntad de Dios, buscándolo cada día, conforme a la voluntad de Dios, según el verso 4. Uzías aplicó los principios de las sagradas escrituras a su vida y se desenvolvió de una manera digna, de una manera sabia, prudente, temeroso en el estado, en el gobierno, como funcionario, como autoridad. Tuvo éxito por haber buscado a Dios. Ser fiel a Dios le asegura una vida llena de bendiciones. El rey Uzías perseveró en su búsqueda del Señor, según el verso 5, y persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios. En tanto que el rey Uzías buscó al Señor, según el verso 5, dice la palabra que fue prosperado. Versículo 5, la última parte. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿Sabe? La verdadera prosperidad viene de Dios. Y la verdadera prosperidad está oculta para mucha gente, porque no conoce a Dios, ni tampoco sabe el secreto de esa prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, amados hermanos, no hay que sectorizarlo únicamente con cosas materiales. Una persona puede ser muy próspera materialmente, pero cuán desdichado y miserable puede ser delante de Dios. Las cosas materiales tienen su lugar, pero no se cuenta únicamente como la prosperidad de Dios. Es parte de ser un hombre próspero, es estar en victoria. Ser un hombre próspero es tener una esposa y un matrimonio bien formado. Ser un hombre próspero es tener hijos que respeten a Dios. Ser un hombre próspero es ser respetado por la sociedad. Ser un hombre próspero es ser ayuda espiritual para mucha gente. Ser un hombre próspero es ser utilizado por Dios cuando la gente viene y te pide un consejo, una palabra. Ese hombre es próspero según Dios, según su palabra. Pero tristemente nos hemos focalizado solamente en cosas materiales y hemos dicho fulano de tal es próspero porque tiene cosas materiales. Pero esa persona que tiene cosas materiales no es digno de respeto. No es digno de confianza, nadie le consulta, tiene una familia desorganizada, un hogar resquebrajado, una familia arruinada. ¿Qué prosperidad es eso? No hay prosperidad, porque la verdadera prosperidad viene acompañado de la paz, viene acompañado de la gracia, viene acompañado del poder de Dios, teniendo a nuestra familia en pos del Señor. La palabra nos dice que Uzías fue prosperado. Y Dios nos dice en esta mañana, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios nos dice en esta mañana, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55, verso 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, verso 33. Todas estas cosas, ropa, alimento y todo lo que necesitamos será añadido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Uzías en los días que buscó a Dios fue prosperado. Hermano, sería de más preguntarte, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Quieres realmente ser prosperado por Dios? Búscalo. Búscalo intensamente. Cuando programamos espacios de oración, no te faltes. Cuando programamos espacios de intercesión a través de una preparatoria espiritual que llamamos ayuno, número 1, debes de estar ahí. Búscalo. No lo busques de vez en cuando. No lo busques cuando te conviene. No lo busques cuando necesitas algo de Dios. Búscalo porque lo amas. Búscalo porque quieres adorarlo. Búscalo porque quieres enaltecerlo. Búscalo porque es un mandato de Dios. Uzías buscó a Dios y Dios lo prosperó. Jóvenes, señoritas, esposas, esposos, líderes, lideresas, busquen a Dios. Busquen a Dios este año. Que no sea como los años pasados. Busquen a Dios. Profesionales, busquen a Dios. Arquitectos, ingenieros, médicos, busquen a Dios.
Deportistas, artistas, busquen a Dios. Profesores, busquen a Dios. Padres de familia, hijos, busquen a Dios sobre todas las cosas. Autoridades de nuestra ciudad de Moyobamba y del Alto Mayo, busquen a Dios. Presidente de nuestra nación, congresistas, ministros, busquen a Dios si quieren ser prosperados. Y esa prosperidad se verá en la sociedad. Esa prosperidad se verá en el trabajo. Esa prosperidad se verá en la familia. Esa prosperidad se verá en la iglesia. Si es que buscamos a Dios. Pero si no buscamos a Dios, no veremos nada de lo que uno se proponga hacer. Todo será vacío, efímero, pasajero. Busquen a Dios. Yo les desafío a los jóvenes a orar más de 10 minutos, a orar 20 minutos, a orar media hora, a orar 1 hora, a orar 2 horas, a orar 3 horas. Les desafío a orar. Y que no digan, mucho estás orando ya, muchas horas. Yo les animo a los líderes, a los pastores, presbíteros, ancianos, diáconos, pasen tiempo orando si quieren ser prosperados por Dios. Esta iglesia tiene que cambiar. Tiene que ser una iglesia intercesora, tiene que ser una iglesia de oración, tiene que ser una iglesia de clamor genuino. Esta iglesia tiene que ser conforme el corazón de Dios. Pero para ello debemos buscar a Dios. Amén. Número 2, sé fiel a Dios. Y eso es lo que fue Uzías, versos 6 al 8. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Jurbal, y contra los amonitas. Y dijeron los amonitas, o dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, que dice a continuación, todos juntos, porque se había hecho altamente poderoso, porque se había hecho altamente poderoso. Gloria al Señor. Ser fiel a Dios nos permite superar obstáculos. Uzías tuvo un sinnúmero de obstáculos para avanzar, para conquistar, para expandir su territorio, para llegar hasta la frontera de Egipto. Ahí está el texto. Su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Venció a los árabes, a los amonitas, y Dios lo encaminó, Dios lo encarriló, Dios le bendijo, porque era un hombre fiel, porque era un hombre temeroso de Dios. El Señor le dio victoria al rey Uzías sobre sus enemigos. Sus enemigos se sometieron a Uzías porque Uzías era respetuoso de Dios, porque Uzías era temeroso de Dios, porque Uzías era fiel a Dios. Dios le permitió ensanchar sus estacas, ensanchar sus tiendas. No fue escaso, no le redujeron, no le conquistaron. Él conquistó, él se expandió. Y en ese entonces no había internet, ni tampoco radio, ni televisión, ni celulares, pero su fama se extendió hasta la frontera de Egipto. Había una razón para su éxito. Uzías fue fiel a Dios y se había hecho altamente poderoso. Yo le voy a pedir que subraye en su Biblia, si es que usted quiere subrayar, en el verso ahí 5, la última parte. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Subraye esa parte, resalte esa parte. Ahora, en el verso 8, la última parte. Porque se había hecho altamente poderoso. ¿Quién podía luchar contra Uzías? Uzías era un hombre bendecido por Dios. Dios le defendía, Dios le daba victoria. Hablar de Uzías era hablar, contra una potencia mundial. Hablar de su reino, de su gobierno, era hablar contra una potencia. Sus enemigos temblaban cuando escuchaban a Uzías o escuchaban de su fama.
y que Uzías había conquistado a los amonitas, había conquistado otros pueblos. Y la gente pagana y los pueblos paganos decían, Uzías con su ejército nos va a conquistar. Hermanos amados, qué tremendas cosas ha hecho Dios en el pasado, con hombres y mujeres. Y en este tiempo lo sigue haciendo, con hombres y mujeres. Y lo hará el día de mañana, porque nuestro Dios no se ha acortado. Él sigue obrando de una manera increíble. Él sigue usando personas para que lleven a cabo su plan, su propósito divino. Así como Uzías fue fiel a Dios, nosotros debemos de ser fieles si queremos tener victoria. Si queremos caminar en victoria frente a nuestros enemigos, si queremos ver a nuestros enemigos, llámase mundo, llámase carne, llámese Satanás, postrados a nuestros pies, si queremos verlos a ellos postrados bajo nuestros pies o allí postrados, queremos que esas cosas sucedan, hay que caminar en fidelidad a Dios, hay que buscar a Dios. Veremos muchas cosas grandes, cosas que no vio Uzías, lo verás, porque Jesucristo ha dicho, cosas mayores sucederán porque yo voy al cielo, y allí intercederé, allí pediré por ti. Mientras tú ates aquí en la tierra, yo ataré en el cielo. Mientras tú desates en la tierra, yo desataré en el cielo. Cosas mayores harás por cuanto eres fiel a Dios. Si somos fieles a Dios y a su palabra, vamos a caminar en victoria este año. Pero si no somos fieles a Dios y a su palabra, vamos a experimentar derrota tras derrota, fracaso y tras fracaso. Y eso es lo que ninguno de nosotros quiere. Entonces, ¿cuál es la lección? Sé fiel a Dios. Número 3. Dios le abrió puertas a Uzías, y Dios te abrirá puertas a ti y a mí este año. Verso 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas. ¿Para qué? Para el agua, para almacenar agua. Porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, la ganadería, la agricultura. Verso 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geliel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Verso 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mira, la palabra ingenieros es esta carrera profesional, por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos. Y subraya esta parte, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios le abrió puertas a Uzías. ¿Dónde? En la ganadería, en la agricultura, en el campo militar y también en el área de arquitectura. Y la palabra nos dice que se inventó armas a través de estos hombres que colaboraron, ingenieros, para tirar tremendas rocas o piedras de una distancia tremenda, y así conquistaba y ganaba. En ese entonces no había las armas que hoy en día los ejércitos tienen, instalaza, bazooka o lo que fuere, sino a través de estas armas
tremendo cómo Dios hizo en este hombre, cosas que me dejan realmente asombrado. Y en ese entonces la ciencia, cómo superaron estos hombres, cómo conquistaron, cómo lograron sus metas, cómo avanzaron. Nada es imposible cuando uno busca a Dios. Porque Dios es quien le da entendimiento, sabiduría, le da ciencia, le da conocimiento, le da estrategias, le da formas, maneras, le ayuda de una manera extraordinaria a hacer la obra. Ser fiel a Dios nos abre puertas. Y esas puertas, mi hermano, se abrirán de par en par. Y se va a abrir más de una puerta para que tú elijas por dónde entrar. Y cuando Dios te abra una puerta, también se abrirá otra puerta, la cual es la puerta de Satanás. Se abrirá una puerta, pero ni bien se abre una puerta, inmediatamente se abrirá la otra para confundirte y para que entres por la puerta incorrecta. Por eso es necesario buscar a Dios. Por eso es necesario ser fiel a Dios para saber por dónde entrar. Muchos queriendo entrar por la puerta de Dios entran por la puerta de Satanás y entonces terminan fracasando. Entran por lana y salen trasquilados porque entraron sin la dirección, sin la aprobación, sin la bendición de Dios. Dios te abrirá puertas. Escuche lo que dice la palabra. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que ninguno cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Por eso te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. El Señor le permitió a Uzías expandirse y delante de él se abrieron nuevas puertas. Eso dice en el verso 9 y verso 10. Voy a repetir, en la arquitectura, en la agricultura, en la ingeniería y en el campo militar. Bendecido de una manera sin igual. Hermano, escuche. Dios hará que en este año se abran puertas de bendición para ti. Dios hará que en este año se abra una puerta para que escapes cuando te aceche el enemigo. Dios hará que se abra puertas al mensaje del evangelio. Dios cerrará la puerta del Hades y del infierno y ella no prevalecerá contra ti. Dios le permitió al rey Uzías hacerse más poderoso que muchos de los gobernantes de su generación o de su tiempo. Su fama se extendió lejos. Y el texto dice en el verso allí 15, dice la palabra de Dios, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios le ayudó a este hombre de una manera maravillosa. Ahora, mi hermano, todos necesitamos la ayuda de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Has emprendido un nuevo trabajo, Dios te va a ayudar. Has emprendido una nueva carrera, Dios te va a ayudar. En tus hijos, en tu familia, como esposo, como esposa, verás a tus hijos rendidos a los pies de Cristo en este año. Tus metas que te has trazado con la ayuda de Él, vas a lograrlo. Tienes que esforzarse, obviamente, Dios te ayudará. Así como Dios le ayudó a Uzías, Dios te puede ayudar a ti. ¿Acaso tú vales menos que Uzías? ¿Acaso Uzías valió más que tú? Ante los ojos de Dios tenemos el mismo valor, porque Cristo Jesús derramó su sangre por todos. Y su sangre es suficiente para hacernos aptos ante Dios. No hay favoritos ni tampoco preferidos en el plan de Dios. Dios no tiene hijos mimados que tratan bien a unos y a otros de una manera no grata. Pero sí le aseguro, mi hermano, que si usted es fiel a Dios, le aseguro que Dios le prosperará. Aquí no entra tu grado de instrucción ni tampoco tu trasfondo cultural. Eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es tu corazón para que seas altamente poderoso en las manos de Dios. Cuando leo el Salmo 112, el cual me llena de mucho asombro, dice que el hombre que teme a Dios será prosperado y su descendencia será poderosa en la tierra. Poderosa en la tierra. Tus hijos no caerán en la droga. Tus hijos no caerán en el alcoholismo, tus hijos no caerán en la delincuencia, sino que serán poderosos contra estos enemigos.
contra el pandillaje, contra la murmuración, contra el pecado de homosexualidad, contra el pecado del lesbianismo. Tus hijos tendrán victoria contra esos adversarios, porque tu generación es una generación poderosa. Dios te bendecirá, Dios te ayudará, Dios te abrirá puertas. Vas a tocar puertas, algunas puertas ni bien tocas se van a abrir. Otras puertas será necesario tocar una y otra vez, pero finalmente se abrirán. Se abrirán puertas para que sirvas a Dios en el ministerio. Se abrirán puertas para que sirvas a Dios como predicador, como evangelista, como misionero. Se abrirá puertas para que seas consejero, consejera. Las oportunidades van a llegar muchas veces. Otras veces tendrás que ir y tocar puertas. Porque escrito está, llama y se abrirá. El que busca, halla, y el que pide, recibe. No hay nada de malo en pedir, no hay nada de malo en llamar, no hay nada de malo en tocar. Tenemos que hacer dos cosas, creer y actuar. Tenemos que tocar y actuar. Señor, en tu nombre me iré, en tu nombre lo haré, con tu ayuda. Hermanos en Cristo, Dios le abrió puertas a este rey. Pero voy para el último punto y ahí concluyo. Cuidado, peligro, ojo, pestaña y ceja. Verso 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vamos a ir por parte, hermano. Pero cuando se hizo fuerte, ahí está, cuando él se miró a sí mismo como una potencia y miró a su alrededor y dijo, no hay otro como yo. Soy inteligente, soy capaz, tengo ingenieros, arquitectos, estrategas militares, tengo tanques de guerra. ¿Quién me podrá combatir? Eso pasó con el expresidente de un país que desafió al pueblo de Dios. Y este hombre murió en la miseria. Hugo Chávez. ¿Sabes qué decía Hugo Chávez? Maldigo al pueblo de Dios, es decir, a Israel. Eso es lo que él decía. Desde mis vísceras, desde mis intestinos. ¿Y qué le vino a ese hombre? Murió con cáncer a sus intestinos. Porque Dios dice en su palabra, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y la palabra se cumplió. Hablaba pésimas cosas contra el pueblo de Israel, contra la nación Israel. Y le vino la muerte. ¿Por qué? Porque nadie le igualaba a él. Porque ¿quién como él? Le creció no solo la barriga, le creció también el pecho. Le creció, hermano, la arrogancia, la altivez, y vio con ojos despectivos a los demás. A los demás los veía del hombro por abajo. ¿Quién? Yo soy pues. Hermano, cuidado. Eso pasó con el rey Uzías. El rey Uzías, poderosamente exaltado, bendecido, fiel, empezó bien, pero terminó muy mal, porque se envaneció. El comienzo del fracaso en el ser humano es dejarse arrastrar por el orgullo. El comienzo de la ruina del rey Uzías fue su orgullo. Verso 16. El corazón del rey Uzías se enalteció para su ruina. El corazón del rey Uzías le llevó a rebelarse contra Dios. Verso 16. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes
la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Jehová lo había herido. Verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en su lugar. El corazón del rey Uzías le llevó a rebelarse contra Dios, y después de haber sido victorioso, ricamente bendecido, el rey Uzías murió fracasado, enfermo, pese a que su final pudo haber sido distinto, diferente. Pudo haber muerto de una manera distinta, reconocimiento de su país, autoridades, quién sabe le hubieran llevado con banda de guerra ya a sepultarlo, pero nada de eso. El orgullo te llevará a hacer cosas que no quieras. Cuidado con el orgullo. Quiero hacer aplicaciones respecto a esto, hermano. Cuidado con usurpar funciones que no te corresponden. Como este hombre era poderoso y tenía éxito y victoria, y él dijo: yo también puedo hacer el trabajo de los sacerdotes. También puedo ofrecer ofrendas allí. También puedo presentar el incensario. También puedo hacer lo que otros hacen. ¿Qué de malo hay? Pero estaba dicho por Dios en su palabra que los que han de trabajar en esta misión eran los sacerdotes y los hijos de Aarón. Pero este hombre transgredió lo que Dios había dicho. Aplicación número 1. Cuidado con usurpar funciones. No, pero el pastor es tan humano como yo, y él tiene debilidades, no es perfecto. Yo también lo puedo hacer. Voy a bautizar. Además de eso, la Biblia me dice: vaya y bautice. Yo también puedo dirigir la Santa Cena. Yo lo puedo hacer, soy anciano, además ya tengo muchos años, pero no te ha sido permitido esa función para ti. Ese es el trabajo del pastor. No, pero ¿qué de malo hay? Miren lo que pasó a Uzías. Y a veces nos metemos en lugares que no nos corresponde. Nos metemos en lugares que no nos corresponde, y hay que tener cuidado en la iglesia, porque hay más de uno que sí puede hacer eso, o que sí hace eso. No, el director ha dicho esto en la escuela. Bueno, el director, pero yo tengo mi forma de expresar. Él habrá dicho eso, pero yo digo esto. Usurpando funciones. El orgullo nos lleva a usurpar funciones. El hijo se rebela contra el padre, la madre. Papá ha dicho: no vas a salir. Pero ¿quién es mi padre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que se opone? Yo voy a salir, quiera o no. Usurpa las funciones del padre. Papá ha dicho que no des esa escritura, que se respete. No, eso es lo que él ha dicho. Pero yo soy el hijo mayor, yo tomo aquí las decisiones. Usurpar funciones. No ha sido permitido delante de Dios, no se permitirá y no se permitirá. Porque eso es lo que pasó con Satanás. Mira, soy hermoso, precioso, alabo muy bien a Dios y tengo un buen equipo aquí que alaba al Señor conmigo. ¿Por qué no me pueden alabar a mí también? Y ahí entra el descontento, que queremos meternos en todo. Yo como pastor puedo hacer muchas cosas, pero no estoy llamado para meterme en todas las cosas. Puedo dirigir muy bien un programa de la radio, lo puedo hacer, lo he hecho. Pero si hay otros que quisieran apoyar ahí, mejor que lo hagan. Y puedo estar en la escuela, y puedo estar en la iglesia, y puedo estar en muchos ministerios, pero soy respetuoso de las autoridades que Dios ha puesto allí. Hay un joven acá encargado del ministerio de alabanza. En ningún momento yo le desautorizo. Yo no le digo: ¿sabes qué, hermano? Se deshace esto. Coordinamos, respeto su investidura. Respeto la autoridad que Dios le ha delegado
a través de mi persona y del consistorio. Pero hay quienes se meten en todo lugar. A un pastor fuera de este lugar le han dicho: pastor, ya no queremos que vengas a la reunión de damas, porque te estás metiendo siempre en nuestras reuniones. ¿Qué no van a hacer? ¿Qué no van a hacer? Déjenos, por favor, trabajar solas. ¿Se dan cuenta? Para eso están los hermanos y las hermanas. Cuidado con ello. Obrar de una manera iracunda con los demás y con los sacerdotes del Señor. Dice la Biblia que Uzías se molestó contra los 80 sacerdotes. Se llenó de ira. ¿Cómo más podemos manifestar el orgullo? Administrar tu diezmo como a usted le parece. ¿Sabe qué, hermano, anciano, pastor? Voy a dar tanto mi diezmo y quiero que lo usen de esta manera. Yo le digo, mi hermano, mejor usted administra ese diezmo y haz lo que tienes que hacer, porque el diezmo es de Dios, no es tuyo. No me parece que allá hay necesidad y allá voy a diezmar. ¿Quién te ha dicho? Eso es tu orgullo, tu altivez. Estás rebajando la autoridad de los diáconos que administran los diezmos de la iglesia. O sea que estás encima de todos. Te consideras la mamá de Tarzán. Te consideras Superman. Cuidado con el orgullo. No, pastor, yo voy a diezmar allá. Uno diezma donde escucha la palabra. Si usted va al restaurante Flores, que ahora ya no existe, en su momento, y comías un menú ahí o en cualquier lugar, ahí pagabas porque ahí comías. Y es tu deber traer tus diezmos y tus ofrendas a la iglesia donde te alimentas espiritualmente. No llevarlo a otro sitio, no dárselo a otro, tráelo aquí a la iglesia, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Yo abriré, número 1, reprenderé, número 2, número 3, serás bienaventurado ante muchas naciones y pueblos. 3 cosas. Número 1, Dios se encargará de abrir, ¿qué? Las ventanas. Número 2, Dios se encargará, mi hermano, reprender. Y ese demonio no se va a ir con el grupo de intercesión del ministerio de oración, ni con la oración del pastor, de los pastores. Solamente cuando Dios lo reprende a ese demonio, se irá. Y entonces vendrá la prosperidad a tu vida. Y número 4, serás admirado por la gente. Y la gente dirá: ¿qué ha pasado con este hombre, con esta mujer? Le veo distinto, ¿cómo ha prosperado? Dios ha empezado a honrar su palabra, porque ha honrado a Dios. Entonces este año tenemos que acomodarnos. Los diezmos no tienen que ir a Tarapoto, ni tampoco a Metoyaco, ni tampoco a Jepelacio, ni tampoco a los Algarrobos. Tiene que venir al fondo de la iglesia. Esto es advertencia para el pueblo, porque si usted hace lo contrario, usted ha caído en el orgullo, en la soberbia. No está reconociendo a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Vamos por el camino para que Dios nos bendiga. Bien, hablar mal de los hermanos y de los siervos de Dios también es sinónimo de orgullo. Salmo 105, verso 15 dice: no hagáis mal a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Cuidado, podríamos ser heridos por el Señor por nuestro orgullo. Jóvenes, no menosprecien a sus padres. Jóvenes, no menosprecien a sus líderes. Jóvenes, no menosprecien el consejo de sus pastores. Ahora que eres profesional y vas a iniciar a trabajar, tenga cuidado con el orgullo. Ahora que eres líder, tenga cuidado con el orgullo. Uzías terminó enfermo, abandonado en una casa solitaria. ¿Por qué? Porque se peleó contra Dios. Espero que nosotros como hijos de Dios no nos peleemos con Dios. Si usted está incómodo por este mensaje que le he dicho, esta última parte sobre todo, mi problema no es conmigo, el problema es con Dios. Y si en esa condición se encuentra, póngase a cuentas con Dios, mi hermano. Entonces concluyo diciéndoles, para caminar en victoria tenemos que buscar a Dios. Para caminar en victoria tenemos que ser fieles a Dios. Para caminar en victoria, hermano amado, Dios le abrirá puertas si usted es fiel a Dios. Y sobre todo, debemos cuidarnos mutuamente. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.